radiografía lateral y la longótica va a depender mucho de la distancia. Como dice ahí, un paciente se tiene que poner con los brazos o ¿no? Aquí a nivel de la cadera, tiene que hacer pegar y sacar las escápulas porque yo necesito evaluar pulmones. Va a tener mucho que ver la distancia. Recuerden que tiene que ser la distancia para una posterior anterior 1.5 o 1.8. No debe ser menor de 1.5. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la antero posterior sí se da menor a 1.5, se lo toma a 1.20. ¿Ya? ¿Qué va a pasar esto? Va a hacer que, sobre todo la silueta del corazón, se vea mucho más grande. Entonces, miren ahí, como están viendo en su pantalla, ¿esa es una posterior anterior o una antero posterior? Porque el paciente, en este caso, tiene la pared anterior pegada a la película, a la placa donde se va a obtener la imagen. ¿Ya? El paciente tiene que estar con las manos hacia la cintura, abrir y hacer una inspiración. ¿Ya? Inspiración. Entonces, ¿cuáles son los requisitos técnicos para obtener una buena radiografía? ¿Qué quiere decir esto? En una buena radiografía tengo que yo tener en cuenta cuánto de kilovoltaje le voy a poner, cuánto de miliamperes le voy a colocar. ¿Para qué? Para que tener una imagen en esta escala de grises que hablamos en la anterior clase de las densidades radiográficas, ¿no? ¿Cuántas teníamos? ¿Cuántas densidades? 5 densidades radiográficas. Densidad de calcio, densidad de aire, partes blandas, densidad de líquido. Entonces, para tomar una imagen con una adecuada técnica de adquisición, yo tengo que ser capaz de distinguir qué cosa es hueso, qué cosa es partes blandas, cuál es la radiotransparencia de los mismos pulmones. No puede ser ni muy blanca ni muy negra. Y la columna vertebral se tiene que ver a través de la silueta cardíaca. A través de la silueta cardíaca. A través de la silueta cardíaca. Si una radiografía está muy blanca, veo todo blanco, ¿qué vamos a pensar en esa radiografía? Que es una radiografía blanda, subexpuesta, quiere decir que la han puesto poco kilovoltaje, poco miliamperaje. Al contrario, si veo una radiografía todo negro, pulmón negro, no soy capaz de distinguir estas imágenes lineales, ni los ilios, ni el intersticio, todo lo veo negro. Una placa, al contrario, dura, sobreexpuesta, mucho kilovoltaje, mucho miliamperaje. ¿Ya? Ahí, por ejemplo, la radiografía tengo que ver una clara diferenciación entre todas las densidades radiográficas. Tiene que haber cuántos espacios ¿se acuerdan cuando hablamos de espacios intercostales anteriores, arcocostales anteriores, ¿no? Y arcocostales posteriores. Entonces, para decir que una radiografía ha sido tomada en una inspiración adecuada, no tiene que haber menos de 6 arcos costales anteriores y no menos de 8 a 9 arcos costales posteriores. ¿Ya? No se olviden de eso. Se tiene que ver todo, sobre todo los senos costodiafragmáticos, que dijimos senos costodiafragmáticos. Derecho, seno costodiafragmático izquierdo. Aquí incluso no lo cortamos, no sé si se dan cuenta. No tiene ese borde, la puntita aguda. Hay otros peor, los tecnólogos, por aquellos son los que toman las imágenes, lo cortan o cortan acá. Entonces, no es una buena técnica de adquisición. Yo tengo que ser capaz de poder evaluar todo. Recuerden que dijimos que yo tenía que evaluar lo más superficial, que es partes blandas, hueso, y después me enfoco en pulmones y obviamente luego en el intestino. Las escápulas tienen que estar fuera de los campos pulmonares. ¿Vemos en esta imagen escápulas? No, ¿verdad? También la silueta del corazón se tiene que distinguir. Entonces, esa es una buena técnica de adquisición. Ahí está. La columna, o sea, son 5 factores técnicos que yo tengo que saber si una radiografía es adecuada.
si ha sido tomada con los parámetros adecuados. ¿Para qué? Para finalmente el médico radiólogo, que va a ser médico, pero no será radiólogo, puede hacer un adecuado diagnóstico y no hacer un diagnóstico erróneo. Entonces, ¿cuáles son esos 5 factores? Tienen que ver con la penetración, la inspiración, la rotación, la magnificación y la angulación. ¿Qué significa la penetración? Lo que les dije, que la columna se tiene que ver a través de la silueta del corazón. No puedo ver yo solo columna. Si solo hubiera columna, ¿qué está pasando con esa radiografía? Está muy penetrada. La radiografía no es para ver la columna. Yo no voy a verlo. Ahora, si fuera muy llamativo que hubiera una escoliosis marcada, yo pongo ahí en el informe de radiografía incidentalmente veo una escoliosis, ¿no?, de columna dorsal, por ejemplo, ¿no? Pero el objetivo para esa radiografía no fue tomar la columna. Distinto es que me pidan radiografía de columna. Ahí sí me enfoco en columna. ¿Ya? La inspiración tiene que ver con qué? Con los números de arcos costales, por lo menos 8 a 9 costillas posteriores, no menos de 6 costillas anteriores. La rotación de las clavículas, ¿con quién? Con las apófisis espinosas, ¿ya? A veces les hablamos por ser cartílago no se ve. Entonces, en la misma distancia, tengo las apófisis espinosas en el medio. La misma distancia que hay con el borde medial de esta clavícula derecha, tiene que ser la misma distancia del borde medial de la clavícula izquierda. ¿Ya? ¿Qué pasa cuando una se acerca más a la otra? ¿Está